acerca de la vida vencedora, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estaba pensando en eso y veía cómo la vida de Jesús nos ofrece un mapa para guiar nuestra jornada en la vida cristiana, como los mapas que hay en los teléfonos. Es un mapa que nos guía, nos dice: oye, síguele recto por 5 kilómetros y luego das vuelta a la derecha y luego te das vuelta a la izquierda. En fin, nos va guiando el mapa en la ruta que debemos de seguir para llegar al destino. Pero ¿te ha pasado alguna vez que estás siguiendo el mapa y te equivocas? Y en lugar de dar vuelta a la derecha, te seguiste de frente. Y entonces, ¿qué hace el mapa? ¿Te regaña? Te dice: ay, qué tonto eres, ¿cómo no sigues mis instrucciones? No. Lo que el mapa hace, a veces incluso lo dice: recalculando ruta, así con voz agradable, ¿no? Recalculando ruta. Y entonces te vuelve a guiar para que retomes el camino correcto y llegues al destino. Y siento que eso es lo que podemos ver en la vida, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A veces en la vida cristiana nos desanimamos un poco porque vemos que cometimos un error en la ruta y nos desanimamos, y a veces hasta nos dan ganas de tirar la toalla porque sentimos que hemos fallado. Pero lo que el Señor quiere que sepamos es que Él siempre tiene una voz muy dulce que dice: no te preocupes, vamos a recalcular la ruta, vamos a regresar al sendero correcto. Eso es mi intención al compartir estas enseñanzas, que podamos nosotros ser animados a que aún en el caso de haber perdido un poco la ruta, Dios siempre va a ayudarnos a retomar el camino. La ocasión pasada hablábamos acerca de cuando Jesús y sus padres huyeron a Egipto. En ese momento, Jesús tendría alrededor de 2 años. Es bien interesante el considerar eso, de que su nacimiento no fue seguido por la huida a Egipto o la visita de los sabios de Oriente. Transcurrieron por lo menos 2 años y entonces huyeron a Egipto. Y no sabemos cuánto tiempo estuvieron allá, pero sí sabemos que volvieron inmediatamente después de la muerte del rey Herodes y se establecieron en Nazaret. Y la siguiente imagen que nos da la Escritura se encuentra en Lucas, el capítulo 2, versículos 40 al 52. Y allí yo lo leo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén.
Después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué pasaje tan hermoso y tan rico en enseñanzas para nuestra vida. Empieza diciendo: el niño Jesús crecía. Y claro que es una declaración pues ordinaria. Lo normal es que un niño crezca, con todos los cambios y retos que eso involucra. Cuando un niño pequeñito como Elías, el hijito de Elmer y Suri, va creciendo, pues entre otras cosas se espera que aprenda a caminar. En ese proceso es muy posible que el pequeño Elías se caiga y se golpee en el piso o con algún mueble y le duela y llore. Y por supuesto que Suri va a ir corriendo para ayudarlo y abrazarlo y consolarlo. Lo que ellos nunca van a hacer es amarrarlo a su cuna para que no se exponga al riesgo de volver a caer. No creo que ellos vayan a hacer eso. Yo creo que van a permitir que él vuelva a intentarlo. Hasta lo van a animar. Y si se cae, lo van a levantar y lo van a consolar. Pero no van a amarrarlo para evitar que pase por ese proceso natural del crecimiento. ¿Cómo sería la infancia del Señor Jesús? Pues era el Hijo de Dios, ¿no? Seguramente que Dios mandó como un ejército de ángeles para que lo cuidaran, y si lo veían que se andaba cayendo, ahí va un ángel rápido y lo levanta y evita. No creo que eso haya pasado. Yo creo que el niño Jesús, el bebé Jesús, iba creciendo y aprendiendo a caminar, y se cayó varias veces y se hizo unos raspones en las rodillas y le dolió y lloró, porque era un niño normal, como Elías, como cualquiera de nuestros niños. Creo que María tuvo que consolarlo muchas veces en ese proceso. El dolor del proceso es una parte del crecimiento. Es muy hermoso ver crecer a nuestros hijos. Primero bebés, luego niños, luego adolescentes, luego jóvenes, luego adultos. Pero saben, en la vida encontramos que algunos no quieren crecer. No tanto físicamente, porque eso no lo pueden evitar, pero emocionalmente no quieren crecer, porque todos sabemos que con el crecimiento vienen responsabilidades. Y quizá a veces, en un sentido, nosotros estamos tan felices en la etapa de bebés. ¿Alguien comió de esas cositas Gerber, alimentos Gerber? ¿Alguien comió Gerber? Sí. Yo de bebé no los comí, pero de joven
estábamos con mis hermanos, vivíamos solos en otra ciudad, estudiando, y nuestros padres habían quedado en nuestra ciudad de origen. Así que allí estábamos mis hermanos y yo. ¿Y saben qué hacíamos? Cuando íbamos a la Urrera, en ese tiempo comprábamos muchas botellitas de Gerber. Nos encantaba comer Gerber como jóvenes. Y bueno, está bien, pero si nos quedamos allí comiendo Gerber porque no queremos crecer, nos estaríamos perdiendo de cosas muy ricas, como unas agujas norteñas a la parrilla, ¿no? Hay cosas mejores, excelentes, que solamente vamos a poder disfrutar en la medida que crecemos. Sin embargo, vemos más y más en las últimas décadas que algunos están muy contentos viviendo como niños o como adolescentes y no quieren crecer. Los psicólogos llaman a eso el síndrome de Peter Pan. ¿Han oído ese concepto? El síndrome de Peter Pan se aplica a jóvenes que quieren seguir viviendo como niños o como adolescentes sin responsabilidades de ningún tipo. ¿Cómo se llaman? Ninis. El síndrome de Peter Pan. Eternamente niños, eternamente adolescentes. Se convierten en personas inmaduras que recurren a excusas para justificar su falta de madurez, que hablan de cosas grandes que podrían hacer, que solo son fantasías imposibles de cumplir, en lugar de enfrentar sus responsabilidades actuales. Les encanta recibir, pero no están dispuestos a dar. Quieren ver cumplidos sus antojos, pero no están dispuestos a hacer un esfuerzo para lograrlos. Y su aspecto físico es una de sus más grandes preocupaciones. Los psicólogos están hablando ahora de la postadolescencia y la han identificado como una etapa que puede extenderse hasta los 25 o 30 años. Se trata entonces de jóvenes que se comportan como adolescentes, se enganchan en las redes sociales, se toman selfies todo el día y no se comprometen en nada. Estoy hablando de esto para el beneficio de las familias que nos pueden estar mirando en línea, porque esas cosas no pasan en la casa de mi padre. Ahora, no podemos achacarle la culpa de eso solo a los propios adolescentes, porque ellos están viviendo asediados por una cultura en el mundo, por la cultura en la escuela, sus compañeros, por los medios en una forma impresionante, aún por la familia. Todo contribuye a ese resultado. Pero ¿qué encontramos en Jesús? Encontramos crecimiento. Y se enfatiza allí en el Evangelio de Lucas 3 áreas de crecimiento. Allí hay claves muy importantes que deberíamos de adoptar, tanto si somos los adolescentes como si somos los padres de los adolescentes. La primera área que se menciona ahí es de que él se fortalecía, y esto indudablemente tiene que ver con la parte física del niño. Para crecer con un cuerpo sano y fuerte se requiere tener una alimentación sana. Y con esto puede parecerles que repito mi cantaleta aburrida acerca de la alimentación, pero
es que si tus hijos están acostumbrados a comer chatarra, sus cuerpos van a sufrir las consecuencias más tarde o más temprano. ¿Qué comen nuestros hijos? No quiero parecer regañón, yo no soy regañón, y no quiero parecer alarmista, pero si ellos comen regularmente cereales azucarados, jugos de fruta procesados, donas dulcísimas, comida rápida, galletas, pastelitos, dulces, refrescos, carnes procesadas, sopas instantáneas, helados y toda clase de botanas aderezadas con chamoy, ¿a alguien se le está haciendo agua a la boca? ¿Qué estamos haciendo? Estamos decretando que se van a enfermar, que vamos a tener que gastar un montón en tratamientos médicos y que van a morir prematuramente. No queremos verlo, pero esa es la realidad. Estamos condenándolos a una vida muy difícil. Nunca he olvidado la visita de una familia a nuestra casa, que cuando nos sentamos a comer y mi esposa sirvió uno de sus platillos especiales que solamente hace cuando llegan las visitas, y por eso a mí me encanta que lleguen visitas, porque entonces, no, ya me fui por otro lado. Ella sirvió y allí estaba la familia, y las niñas de la familia se quedaron viendo la comida que mi esposa le sirvió. Una excelente comida. Se le quedaron viendo y dijeron: no quiero. ¿Cómo? ¿Por qué? No me gusta. Sus padres le preguntaron: bueno, ¿qué quieres comer? Hot dogs del Oxxo, acompañados por una Coca-Cola. Y eso les dieron. ¿Qué estamos haciendo cuando nuestros hijos prefieren comer hot dogs del Oxxo? Si queremos hijos fuertes y sanos, necesitamos cuidar lo que comen. Amén. Alguien diga amén, por favor, que no estoy solo en esto. Los muchachos también digan amén, pastor. La segunda área es que se llenaba de sabiduría. Esto tiene que ver con su alma, con su mente, con su manera de pensar, con su capacidad para tomar decisiones correctas. Y entendemos que sabiduría no se refiere solo a conocimiento. La escuela les puede dar mucho conocimiento, aún la iglesia les puede dar conocimiento, pero lo que necesitan es sabiduría. Necesitan crecer en discernimiento y prudencia. Necesitan saber cuándo hablar y cuándo callar, qué decir y qué hacer, a dónde ir y a dónde no ir, con quién relacionarse y de quién alejarse, qué ver y qué negarse a ver. Y aquí se trata otra vez de la clase de alimentación que les estamos dando o que les estamos permitiendo ver y hacer para alimentar su alma, su mente y su corazón. Si ellos comen la basura que hay en la televisión, las películas y en las redes, no tendrán la sabiduría de lo alto, que es pura y llena de buenos frutos, según nos dice Santiago, sino que tendrán la sabiduría del mundo, que es diabólica y está llena de toda cosa mala. No podemos esperar que nuestros hijos tomen decisiones con una mente cristiana cuando su mente está saturada de la suciedad de Hollywood. No podemos esperar que ellos decidan permanecer vírgenes hasta el matrimonio
si todos los días están viendo películas y series en las que las parejas que se acaban de conocer terminan ese mismo día en la cama, sin remordimientos y sin consecuencias? Si queremos hijos llenos de sabiduría, necesitamos cambiar la alimentación que están recibiendo en su mente y en su corazón. La tercera área es: la gracia de Dios estaba sobre él. Y esto sin duda tiene que ver con su crecimiento espiritual. Y esto es algo muy importante. No es nuestro papel como familias, como padres, no es solamente cuidar su desarrollo físico, sino cuidar su desarrollo emocional en su alma y cuidar su desarrollo espiritual. Las tres áreas son fundamentales. Esta área tiene que ver con su relación con Dios. Desde niño Jesús aprendió a estar en la presencia de Dios. Aprendió a orar, aprendió a escuchar la voz de su Padre Celestial. Desde niño Jesús aprendió los principios de la palabra de Dios. Desde niño comprendió que la misericordia y la verdad no deberían de apartarse de él, sino que debía escribirlas en la tabla de su corazón, porque entonces hallaría gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Para Jesús, conocer a Dios y tener comunión con Él no estaba limitado a los tiempos en que con la familia iban al templo o a la sinagoga. José y María comprendieron que la relación de Jesús con Dios no podía depender solo de lo que los sacerdotes o los rabinos pudieran hacer o enseñar, sino que era su responsabilidad diaria enseñar a su hijo a amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Por eso ellos aprovechaban cada oportunidad que tenían para enseñar a su hijo la palabra de Dios, enseñándole en la casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Los hijos no van a amar a Dios automáticamente. No van a tener la gracia de Dios sobre ellos de manera automática. Esto solo puede ser el resultado de padres comprometidos diariamente para sembrar en sus corazones los principios acerca de la verdad, la grandeza y la belleza de Dios. Si queremos hijos llenos de la gracia de Dios, necesitamos cambiar su alimentación espiritual. Necesitamos tener la mesa con el pan, la mesa con el alimento correcto para su alma y la mesa con el alimento correcto para su espíritu. Y entonces vemos que cuando Jesús cumplió 12 años, fueron al templo. No lo dice la Escritura, pero es lo más probable porque esto es la tradición en el pueblo judío hasta el día de hoy. En ese tiempo celebraron la ceremonia judía del Bar Mitzvah. En esta ceremonia, los niños judíos dejan su condición de niños y se convierten en hijos de la ley, lo que implica que a partir de ese día el niño deja de ser niño y empieza a tomar responsabilidad de sus acciones. Se hace responsable de cumplir los mandamientos de Dios y a partir de ese día es contado como un adulto. De niño a adulto. Qué interesante.
tomar nota de que Jesús nunca fue un adolescente. De niño a adulto. Pablo mismo lo dice allá en 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, en la ceremonia del Bar Mitzvah, dejé las cosas de niño. El concepto de adolescencia se inventó hace apenas unas décadas. Antes de eso, en toda la historia de la humanidad, no se reconocía una etapa de adolescencia en la que los hijos se sintieran libres de toda responsabilidad y merecedores de todos los derechos. No había una etapa en la que los hijos pensaban que existían solo para divertirse y para ser servidos, para ver cumplidos todos sus deseos sin tener que hacer nada para obtenerlos. Jesús no fue un adolescente según el término moderno. A los 12 años Él manifestó madurez, sabiduría y gracia. Cuando se quedó solo en el templo, recuerden lo que leímos, se quedó solo en el templo 3 días. ¿Qué hizo? Ay, ¿dónde está? Mamá. Se puso a llorar. Y yo me pregunto, ¿qué hizo esos 3 días? ¿Qué comió? ¿Dónde durmió? ¿Qué hizo? Él entendió que ya era un hombre. ¿Y saben qué hizo? Vio la oportunidad de aprender y de crecer más. Jesús no se preocupó. Él dijo, caray, no sé dónde están mis papás, creo que ya me dejaron. ¿Qué hago? Entonces vio alrededor y vio al grupo de hombres venerables, ancianos, los maestros, los que habían dedicado su vida a aprender acerca de las cosas del Señor, de la ley, de las escrituras. Y entonces se acercó a ellos, se puso a platicar con ellos. Ellos eran unos eruditos respetados por todo el pueblo. Y entonces notemos lo que Jesús hizo, porque aquí Jesús aprovechó una oportunidad que se le presentó para crecer. ¿Qué hizo Jesús? 3 cosas hizo. Número 1, los escuchaba. Número 2, les hacía preguntas. Número 3, contestaba las preguntas que los maestros le hacían. Muchachos, jóvenes, adolescentes, todos, tomemos nota. Aquí hay una clave muy preciosa para aprovechar las oportunidades de crecimiento. Chicos, esto es lo que pueden hacer si quieren crecer como Jesús. Número 1, escuchen, aprecien los conocimientos y la experiencia de los mayores. Pongan atención cuando los mayores les hablen. Aprendan a escuchar. Número 2, hagan preguntas. Nunca piensen que ustedes ya lo saben todo. Nunca piensen que sus padres o sus líderes no tienen nada que ustedes puedan aprender. Hacer preguntas mostrará que ustedes son inteligentes y tienen ganas de crecer. ¿Cuántos chicos inteligentes hay en la casa de mi padre? Quiero escucharlos. ¿Hay chicos inteligentes en la casa? Sí. Los chicos inteligentes, las chicas inteligentes hacen preguntas porque tienen ganas de aprender. Y lo tercero que hizo fue contestar. Chicos, chicas, con mi corazón les ruego que su respuesta no sea simplemente sí, no sé, no.
Yo quiero retarlos para que ustedes asombren a sus padres, asombren a sus maestros, asombren a sus líderes por la calidad de las respuestas que salen de su boca. Algún chico dirá amén. Uno, y no tan chico. Tres cosas. Número uno, ¿qué hay que hacer? Díganme. Escuchar. Número dos, hacer preguntas. Número tres, son oportunidades para crecer. Ahora miren, pueden decir, ay, pero somos adolescentes, no nos pidas tanto. Yo quiero mostrarles que hay adolescentes en la historia y en la Biblia que han hecho cosas grandes. Estamos viendo el ejemplo de Jesús, que a los 12 años no se comportó como un niño, no se comportó como un adolescente típico de la edad moderna. Ahora, puedes pensar, es que él era el Hijo de Dios. No, era un chico como tú, completamente normal. Pero él no es el único. Hay muchos ejemplos en la Biblia y en la historia de hombres y mujeres que hicieron grandes cosas a una temprana edad. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Desde jovencito había sufrido el odio de sus hermanos. Luego sufrió el acoso de la mujer de Potifar y terminó refundido injustamente en una cárcel. Pero nada de eso lo detuvo para permanecer fiel a Dios y ser usado para traer una grande liberación, no nada más a su familia, sino a muchas naciones desde Egipto. 17 años. ¿Qué me dicen de Esther? Una jovencita huérfana cuyo destino parecía ser convertirse en una más de las cientos o miles de concubinas del rey de Persia. Pero a través de su fe en Dios, ella salvó a su nación de ser aniquilada. Y era solamente una jovencita. ¿Qué me dicen de Nadia Comaneci? La legendaria gimnasta rumana. Ella fue la primera que obtuvo la calificación de 10 en la gimnasia de los Juegos Olímpicos en 1976 y lo hizo a la edad de 14 años. Ella logró esa misma calificación de 10 6 veces más en esos Juegos Olímpicos y ganó 3 medallas de oro. 14 años. Y no sé si me van a echar pedradas, pero Mark Zuckerberg nació en 1984 en el seno de una familia judía. Hizo su primer programa de cómputo a los 11 años. Mientras estaba en la prepa, diseñó una aplicación para escuchar música en internet. Cuando entró a la universidad, ya era reconocido como un genio de la programación. Siguió creando diferentes aplicaciones hasta que en 2004, a la edad de 20 años, empezó junto con otros a crear lo que sería llamado, ¿cómo se llama? Facebook. 20 años y empezó a los 11. Escúchame, adolescente, joven, escúchame por favor, te lo ruego. Tú también puedes hacer cosas grandes. No aceptes los límites que la cultura te ha puesto, los moldes en que la cultura te ha enredado. Ni siquiera aceptes las bajas expectativas que tu propia familia puede tener acerca de ti. Hay un potencial inmenso que Dios ha puesto en
dentro de ti. Tú puedes hacer cosas grandes. Yo lo voy a repetir otra vez. Tú puedes hacer cosas grandes. Sí. Ahora, ya ven que Jesús dejó admirados a los maestros. Nos preguntaríamos de dónde sacó Jesús tanto conocimiento, porque aquellos maestros del tiempo sería el equivalente de los maestros universitarios de nuestro tiempo. ¿Cómo es que ellos quedaron asombrados del entendimiento y de las respuestas de ese niño de 12 años? ¿De dónde sacó Jesús ese nivel de conocimiento y entendimiento? Hay algunos autores mundanos, fantasiosos, que dicen que Jesús aprendió en Egipto toda su sabiduría, todos sus conocimientos, pero se les olvida que cuando Jesús estuvo en Egipto tenía 2 años. Hay otros que pueden decir, bueno, es que era el Hijo de Dios, y como Él era Dios, pues Él tenía todo el conocimiento del universo. Pero no fue así. Jesús se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros en todo. Él padecía hambre y sed, Él se cansaba, Él necesitaba dormir como cualquier otra persona. Él tuvo que aprender a hablar y a caminar. Él tuvo que aprender a leer y escribir como cualquier otro niño. Más bien yo veo 3 fuentes de conocimiento en la vida de Jesús. Número 1, aprendió en el hogar bajo la tutela de José y María, y esto es algo que cada padre necesita tomar nota. José y María obedecieron el mandato divino de enseñar a sus hijos en la casa y en el camino, en el campo y en la recámara, al acostarse y al levantarse. Ellos aprovechaban toda oportunidad para enseñarle. Yo creo que con mucha emoción le compartían lo que los ángeles les habían revelado en el tiempo de su nacimiento. Yo creo también que Jesús aprendió de sus maestros en la sinagoga. En el tiempo de Jesús, la educación de los niños judíos se centraba en la escuela que había en la sinagoga, donde se les enseñaba a leer y memorizar la Torá, la ley judía, nuestro Antiguo Testamento y los profetas. Esa educación comenzaba alrededor de los 5 o 6 años y tenía como objetivo prepararlos para entrar a la vida adulta con un conocimiento sólido de las Escrituras y de las tradiciones judías. Y la tercera fuente que yo veo es que él aprendió de su propia lectura disciplinada de las Escrituras. En varias ocasiones en los evangelios se menciona que Jesús leía las Escrituras, conocía pasajes de memoria de una forma espectacular. Él conocía todo lo que estaba escrito acerca de él en la ley y en los profetas y en los salmos. Entonces volvemos a preguntar, ¿cómo puede un niño de 12 años tener un conocimiento tan amplio que aún los maestros máximos de la nación judía se queden asombrados de su conocimiento? Y la respuesta es con disciplina. Se requiere disciplina por parte de los padres. Los padres necesitan aprender esta disciplina para enseñar cada día a sus hijos. Y se requiere disciplina por parte del hijo.
Se requiere aceptar la responsabilidad que el mandato de Dios nos demanda. Para la mayoría de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, para no incluir a los adultos también, leer es casi lo mismo que un castigo. Si tú le preguntas a un muchacho, oye, ¿te gusta leer? No. ¿Qué libros has leído últimamente? Yo no leo libros. Yo nada más veo TikTok. Y quizá no son solo los adolescentes los que están en esa circunstancia, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ahora, si le preguntas a un adolescente si ha leído la Biblia, lo más probable es que te diga que nunca lee la Biblia. Yo lo he preguntado en muchas ocasiones, diferentes edades, les he preguntado y la respuesta me ha dejado apabullado. Muchos niños y jóvenes en la iglesia, en las iglesias, no agarran la Biblia en su vida, excepto cuando están quizá en la reunión de la iglesia. Y la pregunta entonces es, ¿podemos esperar que un niño o un adolescente o un joven actúe de manera responsable y disciplinada para hacer cosas, aunque le cueste hacer un esfuerzo considerable? Podemos esperar que nuestros hijos tomen decisiones sabias cuando enfrentan las decisiones de la vida, si no tienen el alimento adecuado, el combustible adecuado que los ayude a tener el discernimiento y la prudencia, la fuerza de voluntad para tomar las decisiones correctas en su vida. La realidad es que estamos viviendo en un tiempo en que la expectativa que tenemos acerca de nuestros niños y acerca de nuestros adolescentes es muy baja. Como padres hemos tirado la toalla. No esperamos que ellos pongan en orden su cuarto. No esperamos que hagan sus tareas a tiempo sin estar regañándolos con un látigo. No esperamos que hagan un esfuerzo extra para obtener lo que desean. No esperamos que ayuden en la casa. No esperamos que lean la Biblia o que lean buenos libros cristianos. Otra vez, no estoy hablando de los chicos de la casa de mi padre. No, pero quizá en este tiempo, en esta cultura, nos hemos acostumbrado a ver a los adolescentes como flojos, indolentes, sin iniciativa, sin ganas de obedecernos. Pero no tiene que ser así. Nosotros vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Me impresionó mucho la historia de una niña, Kerry Strook. Empezó a practicar la gimnasia a los 3 años. Para los 8 años ya participaba en competencias. Entrenaba durante 8 horas, 6 días cada semana, sacrificando su niñez para poder mejorar sus habilidades. A los 14 años formó parte del equipo de gimnasia de los Estados Unidos que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. A los 15 sufrió una lesión en la espalda, lo cual ocurre frecuentemente con ella y con muchos deportistas, ¿no? Y eso requirió mucha rehabilitación.
En 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, el equipo de Estados Unidos llegó a la final compitiendo contra el equipo ruso. Las gimnastas norteamericanas nunca habían podido ganar el oro, mientras que las rusas ya habían ganado el oro en 9 ocasiones. Kerry tenía que hacer los 2 últimos saltos de caballete para asegurar la victoria. Iban casi empatados los equipos. Y de la actuación de Kerry dependía que le diera unos puntitos más para asegurar el oro. En su primer salto, Kerry aterrizó torpemente y lastimó su tobillo. El dolor se reflejaba en su rostro. La multitud miraba conmocionada y daba por perdida la medalla de oro. Kerry, en medio de su dolor, se volteó para mirar a su entrenador, para preguntarle si era necesario que hiciera el segundo salto. Y la respuesta fue que sí. Entonces, cojeando con dolor, se lanzó otra vez al aire. Ella sabía que la esperanza de victoria de su equipo descansaba sobre sus hombros. La multitud contuvo la respiración. Cuando sus pies tocaron el suelo, su tobillo pareció vacilar. El impacto sacudió todo su cuerpo, pero Kerry se mantuvo de pie, levantando las manos en señal de triunfo mientras hacía una mueca de dolor. Su salto fue casi perfecto y los jueces le dieron una alta puntuación que les permitió ganar el oro. Pero inmediatamente después cayó de rodillas a causa del intenso dolor. La tuvieron que llevar cargando para recibir la medalla de oro que ganó su equipo gracias a su firme determinación. Ella tenía 17 años. Después, en alguna entrevista dijo: el dolor es momentáneo, pero la gloria dura para siempre. Ganar el oro requiere disciplina, constancia, estar dispuesto a vencer los obstáculos y el dolor, entrenar y entrenar para mejorar las habilidades y en los momentos críticos estar dispuesto a hacer sacrificios por el bien del equipo. Bueno, no somos gimnastas aquí. ¿Cuáles son las disciplinas que deberíamos practicar desde niños? Desde los 3 años, desde los 2, desde 1 año y toda nuestra vida. ¿Cuáles son las disciplinas que deberíamos practicar intensamente 8 horas al día, todos los días de nuestra vida, para estar preparados para ganar el oro? Porque si tú quieres ser campeón, necesitas practicar constantemente las disciplinas espirituales que te permitan estar en una excelente condición espiritual y que te preparen para ser un vencedor en Cristo. Algunas ideas para tus disciplinas espirituales para practicar diariamente. ¿Qué te parece la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué te parece memorizar la palabra de Dios? ¿Qué te parece la oración, el ayuno, la adoración, la asistencia a la reunión de la iglesia? ¿Qué te parece el amar a los demás? El ser agradecido, el ser generoso, el practicar y vivir la pureza sexual, el servir a los demás, el evangelizar a los perdidos. Ay, pastor, pero qué lista tan difícil me está poniendo usted. Eso no es fácil. Además, no tengo tiempo. Es más, no me dan ganas. Es demasiado trabajo. No sé. Una cosa sé: para ganar el oro necesitas ser un atleta disciplinado.
necesitas estar dispuesto a pagar el precio. Necesitas entrenar y entrenar y entrenar. Muchachos, y todos, ustedes pueden hacer cosas grandes para Dios. Dejemos la desidia, dejemos la falta de interés, dejemos la actitud de yo no puedo hacer eso, dejemos la pasividad y atrevámonos a hacer cosas grandes para Dios. Nuestros muchachos pueden causar el asombro de sus padres, de sus maestros y de sus líderes, así como Jesús. Volviendo a la historia de Jesús, cuando sus padres lo encontraron, lo regañaron. Le dijeron: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Pero su respuesta fue: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Otras versiones dicen: en los negocios de mi padre. Traté de entender el griego original y lo que veo es de que simplemente en el griego dice: en lo que tiene que ver con mi padre. Por eso los traductores allí suplieron ese concepto: la casa de mi padre o los negocios de mi padre. ¿Qué me impresiona aquí? La claridad que Jesús tenía en cuanto a su identidad. Él sabía que Él era hijo de Dios. Él sabía que tenía una misión que cumplir. Él sabía que tenía una obra que hacer. Y no había mayor gozo en su vida que hacer la obra que el Padre le había encomendado. En diferentes momentos Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, porque yo siempre hago lo que le agrada. Yo te he glorificado en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué nos enseña esto? Especialmente para ustedes, muchachos. Necesitan tener clara su identidad. Necesitan saber de quién son y para quién viven. Necesitan saber que son de Dios y no son del mundo. Necesitan saber que son ciudadanos del cielo y que aquí en este mundo son solamente peregrinos y extranjeros. Este no es su hogar. Necesitan saber que son nuevas criaturas y que ya no son esclavos de su pasado. Necesitan saber que viven no para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. Necesitan saber que tienen una misión, una obra que hacer, un propósito que cumplir. Necesitan involucrarse en los negocios del Padre Celestial. Y finalmente en el relato dice que descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. La palabra continuó que usa esta versión Nueva Biblia de las Américas es muy apropiada y muy correcta, de acuerdo al griego. Porque Jesús estuvo sujeto a sus padres toda su niñez. Me imagino que le causó algunos problemitas a sus hermanos, porque era el que siempre obedecía a mamá y los demás no querían obedecer, y él siempre obedecía y él siempre hacía la tarea, y me imagino que le causó problemas a sus hermanos, y por eso cuando crecieron sus hermanos no lo querían. Y ahora que ya era oficialmente hijo de la ley, ya era un hombre, ya sabía que era el Hijo de Dios, ya tenía un conocimiento que asombraba a los maestros de la ley.
Ahora él podía haber dicho: ya no necesito estar sujeto a ustedes. Yo sé más que ustedes, no los necesito. Sin embargo, la palabra es que él continuó sujeto a ellos. Siguió obedeciendo a sus padres como lo hacía desde antes. Siguió ayudando en el taller de carpintería, aprendiendo el oficio de su padre. Después, cuando José murió, siguió ayudando a su madre y a sus hermanos. Y lo hizo hasta que salió de casa para iniciar su ministerio a los 30 años de edad. Muchachos, necesitan aprender a estar en sumisión a sus padres. Necesitan aprender a estar en sumisión a sus líderes espirituales. La autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas es para su bien, y es una autoridad que se ejerce por amor. Si ustedes quieren ganar el oro, tienen que aprender la sumisión en su corazón. Cuando Kerry Struck estaba sintiendo el dolor en su tobillo después del primer salto, lo que menos quería era volver a saltar. Entonces se volteó a su entrenador, un entrenador muy famoso, Bela Caroli, y le preguntó con dolor en su rostro: ¿necesito volver a saltar? Él le dijo: Kerry, necesitamos que lo hagas una vez más. Lo necesitamos para ganar el oro. Tú puedes hacerlo. Es muy importante que lo hagas. Ella pudo decir: no puedo, no quiero, el dolor es demasiado, están pidiendo demasiado de mí, pídanselo a otros, no puedes obligarme a hacerlo. Pero Kerry tenía un corazón sumiso. Ella se levantó, saltó y ganó el oro para su equipo. Y mi pregunta para ti es: ¿estás dispuesto a obedecer aunque sea difícil? Es que porque tengo que leer la Biblia todos los días. Es que porque tengo que ir a la iglesia. Es que porque tengo de abstenerme de ir a la fiesta de mis compañeros. Es que ¿por qué? Es que yo no puedo hacer eso. Es que no me dan ganas de hacerlo. Podemos tener 80,000 pretextos, 80,000 razones. Pero los que ganan el oro, aunque tienen un dolor intenso, están dispuestos a obedecer. El pasaje termina diciendo: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, confirmando los conceptos por donde empezamos, agregando de que había encontrado gracia delante de Dios y también gracia delante de los hombres. Y esa es la clase de adolescentes y jóvenes que Dios está levantando en la casa de mi Padre. Nos ponemos de pie.
Aleluya, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. No nos vayamos de aquí sin tener una respuesta desde nuestro corazón a su palabra. Primero quisiera dirigirme a los papás, porque como padres muchas veces vemos el mapa espiritual y decimos: ah, caray, no tomé la ruta correcta. Y el Señor no está preparando unos rayos para que caigan sobre ti, para castigarte. El Señor está diciendo: no te preocupes, vamos a recalcular la ruta. Todavía hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Todavía puedes hacer muy buenas cosas para tus hijos, no importa cuál sea su edad. Y entonces, como padres, nosotros queremos ver el mapa y decir: ok, Señor, ya vi, ya entendí cuál es el camino, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Voy a disciplinar mi vida. Voy a hacerme el tiempo para estar con mis hijos, para enseñar a mis hijos. Como papá, como mamá, y muy especialmente si tú como mamá estás enfrentando sola estos retos, recibe hoy la gracia del Señor en tu vida. Recibe la gracia del Señor en tu vida. Dios te va a llenar de gracia y de sabiduría para formar campeones en tu hogar. Y hablo en segundo lugar a los muchachos, las muchachas, adolescentes, jóvenes. Y les reto: no dejen que los límites, los moldes de la cultura y del mundo sean los que determinen su vida y su futuro. Dios ha puesto en cada uno de ustedes un potencial tan grande, pero se requiere disciplina, se requiere sumisión, obediencia, la disposición de tu corazón. Se requiere entrenar en las disciplinas espirituales, especialmente crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No permitas que tu vida como adolescente, como joven, se pierda. Levántate para tener claridad de quién eres tú. Tu identidad no depende de lo que el mundo dice. No necesitas seguir los modelos de este mundo. Tu identidad depende de Cristo ahora y por la eternidad. Tú necesitas saber quién eres
¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Para quién vives? ¿A quién vas a agradar con tus hechos y tus palabras? Dios está buscando adolescentes y jóvenes que, volteando su mirada al Padre, le digan: Señor, ¿quieres de verdad que yo haga esto? ¿Necesito hacer esto? No es fácil, me duele, pero lo voy a hacer para ti, porque yo quiero ganar la medalla de oro que tú tienes para mí. Gracias, Dios. Gracias.